compartiendo este espacio del tiempo en los miércoles. Hace 2 semanas atrás comenzamos a compartir el tema que estamos a su vez discutiendo y continuamos esta noche enmarcados en la batalla espiritual. Reciban todos un saludo de la Iglesia Cristiana Bethlehem, Casa de Pan y Refugio, así de los ancianos como de todo líder y así como todo corazón que pone su empeño para que esto sea posible, es decir, llegar hasta tus hogares. Saludos a aquellos que se unen por esta experiencia, que aún no conocen del Señor. A ti en particular te presentamos en oración y suplicamos a Él que te bendiga. Oremos un momento, amados, para continuar adelante, y así lo hacemos, Jesús, presentándote este tiempo, agradeciéndote tus cuidados, implorándote la sabiduría y la dirección para que todo cuanto compartamos, todo lo que hablemos, sea verdaderamente instruido por ti para tu gloria y honra y edificación de las vidas que nos escuchan. En tu precioso nombre así lo suplicamos. Amén. Vamos a leer una porción que nos sea de introducción para continuar adelante. Allí en Mateo capítulo 16, versos 18 al 19, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Como dijéramos, estamos compartiendo bajo el tema de batalla espiritual. Hace varios miércoles atrás comenzamos precisamente señalando que esta batalla comenzó en el mismo cielo, un acto de revelación, un acto en donde un ser creado por Dios con grandes capacidades aspiró lamentablemente en soberbia, aspiró a alcanzar lo que no le correspondía, aspiró lamentablemente a de alguna manera ser participante de la gloria que le pertenece a Dios, la cual él no comparte con nadie. Y como esa batalla estuvimos viendo a través de este recorrido, se trajo hasta la tierra, llegó al ser humano, tú y yo estamos inmersos en medio de ella. Y te voy adelantando que precisamente la ruta que estamos llevando miércoles tras miércoles es hasta el final de esta batalla espiritual. O sea, le hemos estado recorriendo, ahora mismo estamos como estamos en medio de ella, inmersos en la tierra, pero ¿qué importa? Importa para ti y para mí que comprendamos que Dios nos da las herramientas, la sabiduría para librarla y que estemos precisamente preparados día a día y comprendiendo que esto tiene un final, tiene un gran final. Ese final también lo vamos a estar observando. El miércoles pasado decíamos, o más bien nos quedamos para ubicarte y enlazando el tema para esta noche. El miércoles pasado estuvimos mencionando que hay unas porciones bíblicas que es importante aclarar y tener muy presente. Allí nos enmarcamos en Santiago capítulo 4, verso 1 al 4. Decíamos que no toda batalla nace en el mundo del espíritu. O sea, fíjate que el tema es batalla espiritual, pero resulta importante precisamente aclarar que no toda batalla nace en el mundo del espíritu. Decíamos el miércoles pasado en alusión a esta lectura que grandes son las guerras y las contiendas que nacen ¿dónde? En nuestras concupiscencias, en nuestros caprichos, en nuestras pretensiones, en nuestro ser, que definitivamente nos llevan a desembocarnos en grandes guerras, en grandes problemas, en grandes conflictos que nos ponen en una posición de ser hasta enemigos de Dios y todo naciendo en nosotros. Decíamos que no podemos echarle la culpa al diablo de todo lo que ocurre en esta tierra, no podemos echarle la culpa al diablo de toda batalla, de toda contienda, de todo problema que a ti llega, de toda situación en la que nos metemos en la vida. La fácil es después echarle la culpa al diablo cuando tenemos que aprender a asumir que responsabilidades y reconocer cuáles son verdaderamente los actos nuestros que provocan problemas, conducta. También mencionábamos pues que ya en la aplicación de versos en medio de esta batalla, hay unos que son bien comunes y que dan muchos problemas. Y estuvimos mencionando, por ejemplo, el que nace allí en Marcos, capítulo 5, verso 9, cuando Jesús hizo una pregunta que ha servido para muchos escritores manifestarse. ¿Y cuál fue la pregunta de Jesús? ¿Cómo te llamas? Dirigiéndose a qué? A un demonio, a una fuerza espiritual que estaba allí metida en un ser humano. Jesús hizo una pregunta y decíamos el miércoles pasado
que Jesús preguntara el nombre de aquel ser espiritual, tenemos que tener bien claro que Jesús sabía quién era. O sea, Jesús es omnisciente. Jesús sabe quién está poseyendo aquel ser. Así que Jesús no hace la pregunta porque él no supiera. Jesús hace la pregunta con unos propósitos bien interesantes e importantes. Él quería que aquel ser se expresara para que tú y yo viéramos como seres humanos cuál es la condición detrimental, desastrosa de aquel humano que es poseído. Al punto que quien respondió no fue el humano, fue aquel ser que estaba en el humano. O sea que el humano, lo que está demostrando Jesús con aquella pregunta es que el humano no tenía ni la capacidad para razonar y responder. O sea, llámese como se llamase aquel ser humano, Juan Rivera, como fuera, no tenía capacidad para responder. Quien respondió fue la fuerza demoníaca, dándonos a entender y a comprender cuán serio es el asunto. El que es poseído, ni su mente razona. Y el que trata y maneja esa vida y la controla es el ser espiritual. Vimos también que Jesús, enlazado en otra experiencia, precisamente con géneros de demonios, allí en Mateo 17:21, hizo una expresión. Dijo que este género no sale sino con ayuno y oración. Esa es otra expresión que ha motivado muchos escritos. Y decíamos el miércoles pasado que es bien importante que tú y yo tengamos bien claro el cuadro donde se dio aquella experiencia. Desde que Jesús llegó a aquel escenario, lo primero que hizo fue señalarle a todos los presentes, fariseos, intérpretes, los discípulos, el padre del joven que estaba siendo poseído, oiga, que allí había falta de fe, había incredulidad envuelta. Inmediatamente después de que el padre de aquel joven le explicó lo que está aconteciendo en la vida de él, lo que podríamos decir hoy día, explicó los síntomas, Jesús, oye, se dirigió a aquel padre preguntándole, ¿tú puedes creer? O sea, le habló de fe. Observa que Jesús, desde que llegó, no hizo una observación de que aquí hay un problema de falta de ayuno y oración. No le dijo a aquel padre, tú podrías ayunar en un momento dado, tener un tiempo de oración para reprender, sino que se dirigió al asunto de fe. Claramente, inclusive, cuando los discípulos a solas le preguntaron que por qué ellos no pudieron echarlo fuera, Jesús se lo dijo por vuestra incredulidad, por vuestra falta de fe. Ahí fue cuando afirmó, si tuvierais fe como un grano de mostaza. A renglón seguido Jesús le dijo, hay géneros que no salen sino con ayuno y oración. Este género no sale sino con ayuno y oración. ¿A qué género se refería? Mira, lo importante es primero que tú y yo, como buenos estudiantes de la Biblia, reconozcamos varias cosas. Primero, ciertamente hay diversidad de géneros. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra niveles y potestades. O sea, hay diversidad de géneros, diversidad de fuerza en el espíritu. Pero más allá de esa realidad, hay una profunda verdad para ti y para mí, y es porque Jesús reclamó la necesidad de la fe. Fíjese que en cuanto a los discípulos, Jesús hubiese sido injusto si les hubiese reclamado que no estaban en ayuno, porque el mismo Jesús se expresó en un momento dado cuestionado por qué sus discípulos no ayunaban como los de Juan. Jesús dijo, porque mire, mientras los amigos del novio están con el novio antes que se celebre la boda, ellos no están en ayuno, están de fiesta, aludiendo a que los discípulos estaban con él, estaban trabajando con él, caminando con él y no estaban separando tiempos de ayuno. Así que el problema no era la falta de ayuno, el problema era la falta de fe en aquel momento dado en el corazón de los discípulos, y es así que es medular, es fundamental y no se puede en ningún momento dado por ti y por mí quitar del medio, no lo podemos olvidar. El ayuno y oración entonces se convierten definitivamente en instrumentos, en una herramienta para profundizar nuestra vida, en que en eso mismo, oye, en las fuerzas de la fe, en Cristo Jesús descansando. Son instrumentos para tú y yo separarnos de lo material de este mundo y acercarnos cada vez más a Jesús en lo espiritual y nutrir nuestra ser, nuestra alma, oye, de la fe de ese maravilloso ser. Ser ante quien no importa el género que sea, no toleran su presencia y obedecen su autoridad. El momento que tú y yo estamos vinculados, sujetos, sometidos, como he hablado ya en otros temas, según así vivimos de sujetos al Señor, así de facultad delegada ahí en ti. Así que tu preocupación no es el género, tu preocupación es cuán metido y sometido tú estás a los pies de Jesucristo. Y cogerá todo género, sea el cual sea, incluyendo a Satanás. También pues comenzamos a ver otra afirmación que es muy común, y es cuando precisamente Jesús también se dirigió al apóstol Pedro, hablando de la edificación de su iglesia. Y en particular
hubo una frase de Jesús que dijo, lo que ates en la tierra será atado en los cielos y lo que desates en los cielos será desatado en la tierra. Ahí fue que nos quedamos el miércoles pasado. Y quiero que veas ese contexto en versos. Mateo 18. Vamos allí a Mateo 18, ¿ves? Poniendo un lado, quiero que hay dos lecturas y quiero que tengas bien cerquita para lo que vamos a hablar. Por un lado, Mateo 16, donde leímos hace unos minutos, y ahora quiero que vayas marcando Mateo 18 para lo que vamos a hablar. Y lo marcas y vas a su vez rastreando en la Biblia. Recuerda la Biblia, tu libreta, lápiz, tomando nota. ¿Ok? Bien. Ya leímos en Mateo 16, versos 18 al 19. En particular, la afirmación que aparece a mitad del 19, cuando dice, y todo lo que atares en la tierra será atado ¿dónde? En los cielos. Ahora busca 2 capítulos más adelante, Mateo 18, según te indiqué. Mateo 18, quiero que lo busques. Y mira el verso 18. Mira cómo Jesús repite esta afirmación. Y lo que quiero es que de momento lo tengas presente como la repite. De cierto os digo que todo lo que atáis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatáis en la tierra será desatado en los cielos. Así que la primera vez que yo vemos la expresión de labios de Jesús se recoge en Mateo 16. La segunda vez la vemos aquí en Mateo 18. Lo que quiero es que tengas presente que Jesús la usó en más de una ocasión. Por lo menos la palabra registra en 2 ocasiones. Se repite obviamente en los evangelios paralelos, pero en términos de lo que estamos hablando, en 2 ocasiones Jesús hace la afirmación. Y quiero que vayas trazando en la Biblia en relación a qué. Y vamos a ello. Regresando a Mateo 16, fíjese que allí la palabra definitivamente nos comienza a enseñar que cuando Jesús expresó, hablando con Pedro, le dijo, tú eres Pedro. Pedro, dentro del tema que vamos a hablar, tuvo a bien reconocer algo muy, muy importante. Cuando tú vas a la primera carta de Pedro, la carta universal de Pedro, al capítulo 2, versos 4 y 5, mira cómo dice la palabra. El apóstol Pedro hablando dice, acercándoos a él, piedra viva. Obviamente Pedro está hablando de quién, de Jesucristo, piedra viva. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y el 5, vosotros también como piedras, en plural, observa, piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que en el verso 4 el apóstol Pedro alude a la piedra viva. Y tan claro es que puedes seguir leyendo en tu casa como asignación. El verso 6 del 10º capítulo habla de la piedra angular que fue desechada por los edificadores, Jesucristo. Pero entonces el 4 habla de la piedra viva, más el 5 habla de piedras vivas en plural, aludiendo, oye, a los que vendrían como humanos que creerían en Jesucristo y que serían los instrumentos para seguir edificando ese cuerpo que tendría como cimiento, como base, como fundamento al mismo Cristo. Y fíjate que por eso el verso 5 dice, sed edificados como casa espiritual. Sed edificados como casa espiritual. Así que el Pedro a quien se alude en la palabra en Mateo, que decimos ahora capítulo 16, yo también te digo que tú eres Pedro. Ese Pedro mismo supo reconocer que Jesús iba a ser la piedra viva de lo que iban a estar hablando. O sea, siempre aclaramos esto cuando aludimos a este verso, porque con mucho respeto, Pedro no es la roca de la iglesia en la tierra. La roca base de la iglesia en la tierra es Jesucristo el Señor. Y tan es así que ya vimos cómo mismo lo reconoce en la primera carta de Pedro que leímos. Así que tú eres Pedro. Y sobre esta roca es la alusión aquí a la piedra viva que vimos también en primera de Pedro capítulo 2, que Pedro reconoce que es Jesucristo. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así que la alusión de Jesús a Pedro era con un propósito, edificar su iglesia. Pedro, sobre esta roca que era el mismo Jesús, voy a edificar mi iglesia. Jesús hizo provisión para esa edificación. Si tú vas un momento al libro de Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, mira los versos del 7 hasta el 12 brevemente. Efesios 4, 7 al 12 nos enseña la palabra. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Nuestra medida, a la vez que nuestro proveedor de la herramienta del Espíritu es Jesucristo.
Cuando habláramos un momento dado de las herramientas del Espíritu que nos provee, mencionamos para esta batalla precisamente que el Espíritu Santo da a cada uno, o sea, el Espíritu Santo quien pone en ti y en mí. Aquí fíjate que esto es un cuadro completo, cómo se enlaza. O sea, cómo aquí está aludiendo a que Jesús, el proveedor de la medida de lo que se va a hacer de provisión para ti y para mí, ¿qué hizo ese Jesús? Pues ese Jesús, tú y yo sabemos que precisamente toda facultad le fue entregada porque venció en la cruz, con relación a esta batalla espiritual. Ahí fue que derrotó, anuló el decreto de muerte para los que en él creen. Hizo libertado del ejército del mal para pasar al ejército del bien, el de Cristo. Pero entonces dice el 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Observa que mira cómo vincula a la carta a los Efesios el hecho de que Jesús, oye, tuvo una gran victoria y dentro de esa gran victoria se reconoce como Cristo, oye, le reparte dones a los hombres. O sea, porque él venció y al vencer recibe autoridad en la tierra y debajo de la tierra, pero entonces esa autoridad ya vimos cómo la delega, y aquí mira cómo en particular te menciona esa entrega de los dones a los hombres, y recuerda dónde estamos mirando esto, para edificación de su iglesia. Y tenés así que seguimos leyendo el completo, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fíjate que allá en Mateo 16 estamos diciendo que Jesús le dijo a Pedro, oye, mi iglesia la voy a edificar sobre mí, mi iglesia, la iglesia de Jesús, no tuya ni mía, no de los hombres. Y esa iglesia, dice Jesús, oye, esa iglesia va a ser edificada con provisión que él mismo va a dar. Estamos viendo aquí en Efesios cómo Jesús al vencer trae dones que son adjudicados por esa victoria y a su vez los delega a los hombres y los delega con un propósito, los delega para, oye, dotar de la capacidad en el espíritu de que unos sean, como dice ahí la palabra, apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Es importante que tú y yo siempre recordemos que el que llama es Jesucristo. El humano no se autodenomina, es Cristo quien constituye. Por eso es que dice él mismo constituyó. Estos son asuntos del espíritu. Y cuando él llama, él se encarga de proveer todo cuanto tú necesitas para responder ese llamado. Y el objetivo de esa constitución de esos instrumentos humanos para edificar su iglesia surge claramente en el verso 12. Mira cómo dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que, regresando allí a Mateo, capítulo 16, estamos enmarcados. Fíjate que está Jesús diciendo cómo va a edificar su iglesia. Y esa iglesia, estamos observando en Efesios, que va a ser instrumentada a través de seres humanos de carne y hueso como tú y yo. Por eso la afirmación que Jesús le hace a Pedro, mira Pedro, a un humano. Había delegación envuelta, lo que venía por ahí. Fíjate que dije lo que venía por ahí, porque cuando que Jesús le está hablando a Pedro, obviamente que la iglesia per se como cuerpo no ha nacido. Por eso es que no es un accidente que el verso diga edificaré. No le está diciendo Pedro estoy edificando, no, edificaré. O sea, estos eventos iban a nacer allí, ya en el libro de los Hechos, después que Jesús hubiese ascendido, cuando descendiera el Espíritu Santo. Ahí comenzaba esa construcción del cuerpo de Cristo utilizando seres humanos, como los que vimos que él mismo constituyó con el propósito de edificar su cuerpo. Y termina ese verso diciendo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, ahí está la batalla claramente ilustrada. La iglesia contra las fuerzas del Hades. Y ahí es claro, ¿y quién no va a prevalecer? Pues las puertas del Hades no van a prevalecer. O sea, la iglesia será siempre la triunfante. Esa iglesia sujeta a la cabeza que es Cristo y a su vez los instrumentos que Cristo constituye sujetos a él para que en el conjunto edifiquen su cuerpo bajo su instrucción, sus capacidades y su dirección. Así que por eso es que la iglesia es quien va a prevalecer siempre contra el Hades. Pero entonces, verso 19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Fíjate cómo Jesús se alude a Pedro diciendo, y a ti te daré las llaves del reino de ¿qué? De los cielos. Decíamos el miércoles pasado precisamente que la llave era utilizada entre las definiciones que tú encuentras en la cultura hebrea. Encuentras que las llaves eran utilizadas
para abrir el cofre donde están los rollos de la enseñanza, los rollos de la ley, los rollos de los profetas. Así que fíjate que por un lado, Pedro está escuchando al maestro que dice, a ti te daré. Otra vez, oye, una expresión futura, te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Por qué te mencioné lo de donde están guardados los documentos de la ley, de la enseñanza de los profetas? Porque la expresión llave en la Biblia siempre ha representado, oye, la autoridad para brindar acceso o para denegar acceso. Y esto lo puedes buscar en la palabra, precisamente. O sea, la palabra se documenta siempre por sí misma y es hermosa. Lo puedes buscar en Apocalipsis 1:18, lo puedes buscar en Apocalipsis 3:7, lo puedes buscar en Apocalipsis 9:1 y capítulo 20, verso 1. Te repito, cuando tú lees en Apocalipsis 1:18, Apocalipsis capítulo 3, verso 7, Apocalipsis capítulo 9, verso 1, Apocalipsis capítulo 20, verso 1, ¿de qué te habla la Biblia? La Biblia te habla de la figura de la llave y te la presenta siempre, oye, como una autoridad puesta en las manos para brindar acceso ¿a qué? A fuentes del cielo o a secretos que solo le corresponden a Dios. La Biblia es la revelación de Dios. La palabra de Dios es lo que Dios le muestra al hombre. Dios se le da a conocer al hombre y el hombre conoce a Dios hasta donde Dios lo permite. Dios utilizó humanos precisamente para redactar los escritos. Humanos, 40 humanos pensantes en un espacio de 6,000 años de diferencia y separación entre los unos y los otros en tiempos distintos, otros contemporáneos. Oye, para recibir la revelación del cielo. O sea, es Dios quien abre. Él tiene la apertura hasta donde él quiera que este conocimiento llegue al humano. Cuando Jesús le está diciendo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Oye, está hablando de cómo la revelación en términos del cumplimiento de todo lo que está aconteciendo, esa vinculación desde el Viejo Testamento hacia el Nuevo, iba a tener lugar a través de los apóstoles, a través de los discípulos. En el caso de Pedro, fue usado allí en el capítulo 2 del libro de los Hechos para que aquel mensaje, oye, que recibieron los judíos, en experiencia en medio de la cual descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en el idioma que fueron escuchados por personas de otras, oye, de otras nacionalidades y los entendieron. El mismo Pedro, cuando tú sigues buscando en el capítulo 10 del libro de los Hechos, encuentra la experiencia en donde él habló a los gentiles. Él mismo tuvo que comprender que este mensaje no solo era para los judíos, así que dio acceso a los gentiles para que recibieran la palabra del reino de los cielos. Así que la iglesia es la portadora de la responsabilidad de seguir enseñándole al mundo los misterios de los cielos ya plasmados en la Escritura. Viste que te dije, ya plasmado en la Escritura. Aquí no hay que inventar nada, no hay que añadir nada. Fíjate que no es un accidente, que ese Pedro a quien se le dijo por primera vez que le iban a delegar las funciones a estos humanos que iban a ser instrumentos para edificar la iglesia, iban a delegar el que revelaran esos misterios de los cielos. No es un accidente que Pedro, en una de sus cartas, que dijera, ¿cuál es la palabra profética más segura? La propia Escritura. Porque de esto se trata, o sea, ya todo fue mostrado en el sentido de la escritura y el contenido. Es importante porque todos los tiempos en que vivimos, cuando tú hablas de profecías y profetas, no importa lo que digan, todo tiene que estar enmarcado dentro de la escritura. Es decir, todo mensaje analízalo a través de la escritura y este es el filtro revelado desde el reino de los cielos para el humano entender los misterios de Dios. Sigue diciendo ese verso 19, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Esta afirmación es otra de las que ha traído mucha consecuencia en términos interpretativas en el tema de la guerra espiritual. Y aquí es importante que tú y yo vayamos en secuencia observando. El diálogo entre Jesús y Pedro va dirigido a qué? A la iglesia que Jesús va a qué? A ser el fundamento de la misma. Él es la piedra viva. Y sobre esa piedra vendrían piedras vivas, humanos como tú y yo, para seguir edificando su cuerpo en esta tierra. Y esa iglesia iba a tener, oye, herramientas para esa encomienda. Herramientas, oye, como las llaves, que es el compartir las verdades del reino al ser humano. Herramientas como que lo que ates en la tierra será todo en los cielos. Recuerdo que el miércoles pasado terminé diciéndote que a veces esta afirmación de Jesús ha sido utilizado y lo dio con pena
hasta para estar hablando, yo ato a mi vida aquel carro, ato a mi vida aquella casa, ato a mi vida aquella persona. Hermano, yo he escuchado eso. No te quiero decir esto por ser chistoso, eso yo lo he escuchado. O yo ato y desato, oye, a que mi jefe lo boten del trabajo para que yo sea el que quede. Hermanos, en este momento, para no traer un punto controversial, por decirlo de alguna manera, yo no voy a cuestionar lo que pueda ser visto en esta afirmación por muchas interpretaciones, pero hay una que yo quiero que tú tengas bien presente dentro del orden en que Jesús le está hablando a Pedro. Cuando Jesús le dijo, y todos los altares en la tierra serán atados en los cielos, estamos hablando de edificación de su cuerpo. Te pedí que te ubicaras en Mateo 18 y te quise leer cómo Jesús repitió esa afirmación para que vayas mirando unas cosas interesantes. Regresa ahora a Mateo 18, versos 15 al 20. Y ahora comenzamos por el 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda la palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Si tú observas con neutralidad y frialdad el marco en que Jesús hace esta expresión, en que la repite, o sea, ve siguiendo la línea escritural. Lo usó por primera vez allí en Mateo 16 cuando decía a Pedro, mira, voy a edificar mi iglesia. Y para esa edificación voy a hacer provisión de llaves de la verdad del reino de los cielos y de la capacidad de atar y desatar. Autoridad delegada, eso es una realidad maravillosa. Jesús vuelve a utilizar la afirmación, explicando en un momento dado a los discípulos que si dentro de la convivencia con hermanos en la fe, porque fíjate que fue tan claro que en el verso 15 dice, por tanto, si tu hermano. Si dentro de esa convivencia hay situaciones que obliguen a ser atendidas en búsqueda de la paz y del orden, pues mire que se ejerza el cuidado de la construcción en esa dirección. O sea, mire, todo va dirigido a qué? En pro de la edificación, edificar. Si entre dos pueden arreglar el asunto, por decirlo de alguna manera, perfecto. Si no, oye, busca testigos. Y si no funciona, dice, dilo a la iglesia. Y entonces Jesús dijo, porque lo que ates en la tierra será atado en los cielos. O sea, está hablando de que la iglesia y los instrumentos de la iglesia tienen la capacidad y la facultad dada por él para proteger su cuerpo. Porque en última instancia, ¿por qué tú crees que Jesús está hablando de esto? Repetimos, porque el objetivo es edificar. ¿Te acuerdas en Efesios? Él mismo constituyó a unos apóstoles, etcétera. ¿Para qué? Al propósito, a la finalidad de que se crezca en el ministerio y se edifique su cuerpo, la iglesia. O sea que para proteger su cuerpo, cuando hace falta, Jesús salía hablando de que, mira, en lo que se pongan de acuerdo en pro de edificar y proteger el cuerpo, yo lo voy a respaldar en el cielo. Esas son palabras profundas, hermano, que Jesús va a respaldar esas determinaciones que en favor de proteger el cuerpo a veces hay que tomar. En la Biblia se recogen dos ilustraciones que no son muy comunes. Inclusive te adelanto, para muchos son extremadamente extrañas. Algunos autores han dado la tarea de escudriñar costumbres hebreas, judías, viejotestamentarias y neotestamentarias entre los cristianos de los judíos convertidos. Han escudriñado en búsqueda de información en la iglesia cristiana primitiva y el consenso mayoritario es que no encuentran de dónde o el por qué, más allá de lo que aquí surge de la Biblia, nace lo que vamos a ver ahora. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 5, versos 4 y 5, teniendo en mente lo que estamos hablando. En medio de esta guerra espiritual, la iglesia ante la que no van a prevalecer las puertas del Hades, va a tener la capacidad, oye, de tener las llaves del reino de los cielos en las manos y la capacidad de atar y desatar, que es lo que estamos viendo ahora.
Dice esta lectura: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu. El que está escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Bien interesante, reunidos vosotros y mi espíritu. Con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Siempre ese reconocimiento, siempre en ti y en mí ese reconocimiento de que el poder de dónde viene, de nuestro Señor Jesucristo, el que lo tuvo en la cruz y lo delega a los suyos. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Como te dije, estos versos para muchos son interrogantes. Si tú te tomas el tiempo y te sientas en tu casa y lees la situación completa que se relata en ese capítulo 5 de Primera de Corintios, del verso 1, vas a encontrar que el apóstol Pablo llamó la atención de que en medio de la iglesia de Corintios se estaba viviendo una situación de inmoralidad tan rampante, tan grande, tan lamentablemente lastimosa, que él dice que ni entre los impíos se compara lo que está pasando en ese momento en la iglesia. Una situación en donde inclusive es una persona, un hermano en la fe supuesto dentro de esa congregación, había hecho como mujer a la mujer de su padre. Y después el apóstol Pablo considerar ese asunto. Mira la instrucción que da. ¿Recuerda de dónde venimos? Mira, Pedro, yo soy la piedra viva sobre la cual mi iglesia va a ser edificada y ustedes van a ser piedras vivas y ustedes van a tener en sus manos la llave y van a tener en sus manos la capacidad de atar y desatar. Y se lo reiteró a los discípulos en Mateo 18. Oye, cuando hay un incidente que amerite que en pro de edificar el cuerpo, mira, llama a la persona, habla, le aconseja, si no funciona, tienen capacidad de atar y desatar en pro de edificar el cuerpo. Y aquí le vemos ahora unos ejemplos duros de entender, donde está el apóstol Pablo en su capacidad como instrumento, de eso que mencionó Efesios, que constituyó a unos apóstoles, aquí apóstol Pablo, dirigiéndose a los líderes de la iglesia en Corintios, con un dictamen. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros, reúnanse, y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, ¿y para qué? El tal se ha entregado a Satanás para destrucción. Esa persona que estaba en un estado de fornicación tan depravante, la determinación aquí se consigna. ¿En favor de qué? Del cuerpo. Aquello no podía permitirse dentro del cuerpo. Atar y desatar. Hay otro ejemplo más. En Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 20. Búsquelo en la Biblia. Otra era el apóstol Pablo, en su función apostólica, hablando a Timoteo, un joven pastor constituido por él precisamente, que le dice: de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Mira el apóstol, ya lo vimos allí en Corintios, sentenciando lo que iban a hacer con aquel fornicario dentro del cuerpo. Ahora miren aquí, dirigiéndose a Timoteo, hablando de dos hermanos en la fe supuestos, en donde ¿qué? Que para que aprendan a no blasfemar, lo iban a traer también a Satanás. Cuando buscan en 2 Timoteo, capítulo 2, versos 17 y 18, o te explica cuál era la situación, qué fue lo que motivó la acción del apóstol Pablo. Y dice así: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Filiteo, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. El apóstol Pablo está diciendo a Timoteo: mira, como instrumentos que tenemos la obligación de cuidar el cuerpo, a veces hay que tomar acción. Y una persona que lo que hace es enseñando contrario a la palabra de Dios, hay que detenerlo porque eso daña el cuerpo. Así que la afirmación que empezamos viendo de atar y desatar no es una mera frase, ni es talismánica, ni de suerte, y perdón que lo diga así, de yo ato y desato lo que yo quiera porque quiero. Y muchos dicen, no, porque ahí mismo dice que donde dos se pongan de acuerdo. Sí, pero mira todo el contexto hermoso. O sea, definitivamente es una autoridad profunda y seria asignada. Y todo lo que es que en el cielo haya respaldo para lo que se hace por los hombres de Dios. ¿Te acuerdas cuando, y perdón la ilustración, porque me vino el pensamiento, una vez sobre este tema, alguien me preguntó que si en el Viejo Testamento
esto, de alguna manera, Dios hubiese respaldado la acción de un líder. Y yo le contesté que sí. ¿Te acuerdas cuando a Jesús lo confrontaron con el tema del matrimonio? ¿Te acuerdas cuando Jesús, hablando precisamente de que dejarían de ser dos para ser una sola carne, le preguntaron que por qué Moisés entonces dio carta de repudio? Jesús les contestó, tuvo que hacerlo por la dureza de vuestro corazón. Es decir, mira, si Moisés intervenía y dictaminaba y hacía provisión de lo que pareció ser una excepción a lo que Dios ordenó, mira, las mataban, las dejaban morir de hambre. Fíjate cómo Jesús, cuando habló de ese punto, no dijo, ay, Moisés contrario al orden de Dios. No, lo respaldaron en el cielo. Mira con importancia vivir sujetos, sometidos a los pies de Cristo. Como entonces si eres capaz de respaldar en el cielo las decisiones y determinaciones que hay que tomar en pro de edificar el cuerpo y de proteger el cuerpo. Y termina pues diciendo entonces ese verso que estamos leyendo allí en Mateo 16. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Son palabras serias, de cuidado y de gran responsabilidad en beneficio del cuerpo de Jesucristo y de facultad delegada por Él para cuidar lo que Él quiere, lo que Él ama, que es, oye, esa iglesia que Él viene por ella muy pronto y tú y yo tenemos que cuidársela. Por eso es que nos da herramientas para ello. Seguimos considerando pues así la palabra desde el punto de vista de los temas que definitivamente son frecuentes cuando hablamos de espiritual. O sea, ya vimos cómo el uso de ese tipo de frase es importante verlo dentro del contexto correcto, de cómo Jesús inclusive utilizó y delegó ese poder. Ahora, esa autoridad que tú y yo hemos recibido de parte de Él, tenemos que usarla, como dije, con gran responsabilidad. Y lo traigo por otra frase que con frecuencia se escucha. ¿Cuántas veces tú has escuchado, lo tengo pisado? Aludiendo al diablo, lo tengo pisado, lo tengo aplastado. Y definitivamente, vaya conmigo a Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, versos 19 y 20. Primero vamos a leer el 19. He aquí, os doy potestad de hollar que serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Mira qué delegación de facultad más hermosa y tremenda. Os doy potestad de hollar serpientes. Este verso sirvió de base que muchas veces en el tema de batalla espiritual tú escuches decir o leas artículos sobre que al diablo lo tengo pisado. Recordemos una cosa. Desde Génesis 3:15, Dios cuando habló de la promesa de redención y le habló a Satanás, a la serpiente antigua, le dijo que, oye, lo pisaría en el calcañar a él. Él así era. O que él iba a morder el calcañar. Es decir, sería pisado, pero él iba como quiera a morder la parte posterior del pie de quien iba a estar mordiéndolo. O sea, iba a producir una herida. O sea, esto es una batalla, lo que te quiero decir, es una guerra. O sea, aún desde Génesis 3:15, cuando se reconoce que la victoria es de Dios, la victoria es de Jesucristo, la victoria es de su iglesia, la victoria es de quien integra su iglesia genuinamente vinculado al Espíritu. Aunque así se reconoce que esa batalla es real y produce heridas. Produce heridas. Hace mucho le dije, casi un año atrás, al grupo de líderes, se levanta una gran batalla espiritual y va a haber heridos. Produce heridas. Sin embargo, si bien eso es cierto, mira el verso 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Fíjate cómo Jesús primero le dice, mira, le doy potestad para que pise la serpiente. Hollar, mira, es pisotear. Para eso da facultad a Jesucristo. Pero interesantemente le recordó algo a los discípulos enseguida. Digo, pero no te regocijes de que los espíritus se sujeten, sino de que tu nombre esté escrito en los cielos. Y esa afirmación es importantísima porque tenemos que tener mucho cuidado. ¿Dónde empezó esta guerra? En el cielo. ¿En quién empezó? En un ser a quien se le fue a la cabeza, oye, todo lo que tenía.
Se le fue a la cabeza. El humano tiene que tener extremado cuidado consigo mismo. Te dije que en Santiago ya discutimos, oye, ¿cuánta guerra empieza en nosotros mismos? Somos en la puerta y la grieta, y a veces somos la represa abierta para que el diablo se meta. Tenemos que tener mucho cuidado con estas pretensiones, nuestras aspiraciones, con lo que mismo Dios nos ha puesto en las manos. Fíjate que aquí no estamos hablando, oye, de meras vocaciones, estamos hablando de que Dios es quien da potestad. Jesucristo le dijo, les doy potestad de hollar serpientes. O sea, esta potestad viene de Cristo. Pues el hecho de que Él nos la diera no es sinónimo de que vamos a usar a diestra y siniestra y sin ningún tipo de cuidado y sobre todo sin ninguna precaución de que, miren, no es que se me olvide que el poder es de Él y no es mío y yo soy un mero instrumento de barro. Que no se me olvide eso nunca. Que la gloria totalmente es de Él. Actitudes. Fíjese que cuando usted va al libro de Judas, a los versos 8 al 10, mira lo que nos relata allí la palabra. Judas. Vaya al libro de Judas conmigo, por favor. Capítulo, no hay ninguno más que lo que encuentras. Versos 8 y 9. Dice así, hasta el 10 para ser correcto. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Una vez alguien dando un compartir sobre este tema, trajo una afirmación bien interesante y nos dijo a los que estamos presentes, que si alguno de los presentes teníamos más rango que el arcángel Miguel. Así nos preguntó, ¿hay alguien aquí que tenga un rango mayor que el arcángel Miguel? Obviamente el silencio fue absoluto. Nadie. Dice, ¿y por qué a veces nos atribuimos más que él? Insultamos a los demonios, insultamos al diablo. Yo sé que eso suena raro. Usted dirá, espérate, ¿usted le tiene miedo al diablo? Dios sabe lo que hay en mi corazón. Pero sobre todo, lo que la palabra me enseña para yo documentar mi corazón. Tenemos la facultad delegada por Jesucristo. Usémosla en la corrección y la dirección que nos enseña la palabra. Pisemos y hollemos las serpientes, siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y cuidando de que no se nos vaya a la cabeza y que ni tan siquiera nuestra actitud cambie, que la humildad y la sencillez siempre brille en tu rostro, y mientras más te den, más baja la cabeza, y mientras más Él deposite en ti, más póstrate y agradécele y reconócele. Y solo así entenderás cosas que a veces parecen extrañas. ¿Por qué tú crees que David, teniendo en sus manos a Saúl para matarlo, no lo hizo? Él ya lo dice, él lo reconoció. Si no, Dios me libre que yo toque su ungido. Tira su ungido, pues si ese hombre se reveló, ese hombre lo trae del infierno. Y con todo eso David lo respetó porque Dios en un momento dado lo señaló. Qué hermoso es uno vivir en el orden bíblico y vivir con respeto. Y no estoy diciendo que le coja miedo al diablo, y el respeto no es sinónimo de temor, y el respeto no es sinónimo de dejársela pasar o ser cogiendo, no. A él que le toca huir. Pero sobre todo, ¿sabes qué más le impresiona a la maldad, al adversario? Que el que tenga de frente sea una mujer, un hombre bíblico, que le aplica toda la Biblia, que no dé espacio a nada humano, que no dé espacio a nada sentimental ni pasional, que lo que dé espacio a la palabra que fluye ella misma. Oye, y entenderás por qué muchas veces cambian las circunstancias, varían los confrontamientos, y como te mencioné el miércoles pasado, entenderás cuando a veces con decirle solo en el oído que nadie te escuche, el Señor te reprenda. Se desborona, se libertó, salió corriendo, porque reconocieron primero quién es Cristo y segundo, cómo tú has vivido a los pies de Cristo, y por consiguiente sabían que había autoridad. Fíjate que la misma Biblia nos enseña una experiencia que yo sé que es muy conocida dentro de este tema de ese uso de autoridad.
y de lo serio y de lo importante que es entenderlo. Vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 19. Hechos, capítulo 19. Y vamos a mirar desde el verso 13. Hechos, capítulo 19. Miremos desde el verso 13. Dice así la palabra del Señor. Pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo. Voy mirando poco a poco esa lectura y considera. Fíjate que de quienes está hablando, dice algunos judíos, inclusive lo reconoce en la Biblia como exorcistas ambulantes. O sea, ¿qué habían hecho ellos, esos hombres? ¿Qué historial tenían? ¿Qué habían logrado? No sabemos. Pero aquí en el libro de los Hechos recogen que a ellos conocían de esa manera. Así que vivencia habrán tenido con espíritus. El alcance la desconocemos, pero así se les identificaba. La importancia. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. ¿Te acuerdas el libro de Judas? En el nombre del Señor Jesucristo, del arcángel Miguel reprendió al diablo. O sea, en ese nombre maravilloso. Aquí trataron de usar el nombre, oye, como el escudo para lo que estaban buscando. Qué fácil es abrir la boca y gritar en nombre del Señor. Pero qué difícil es vivir a los pies de ese Señor. Qué fácil es uno utilizar ese nombre como si fuera, oye, la puerta, y perdone la expresión, de la magia para que algo ocurra. Pero qué precioso es que ese Señor de ese nombre, en ti lo que encuentre sea un hombre, una mujer, que vive tan cerquita de Él y tan lleno de su presencia y de su fe, que por eso, como ya te dije, no tenemos que hablar ni de qué género es, o cuántos son, si es una legión o 20 legiones, no hay que hablar de nada de eso, porque lo que importa es el que está conmigo, el que está contigo, aquel para quien yo vivo y sé que su nombre es sobre todo nombre, y con él vivo. Pues aquí reclamaron ese nombre, ¿y qué pasó? Diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? A Jesús conozco. ¿Te acuerdas cuando Jesús en esos momentos de misericordia, libertando seres humanos? ¿Te acuerdas cuando aquellos demonios que había en aquel ser humano, desde que Jesús se acercó, le dijeron enseguida, ¿qué tiene contra nosotros? Porque vienes a atormentarnos antes de tiempo. O sea, sin Jesús tener que presentarse aparentemente, en términos del encarnado que estaba, de la encarnación, aquel mundo espiritual sabía lo que había en ese Jesús, que era la segunda persona de la Trinidad. Esas cosas ocurren a tu alrededor y al mío. O sea, ubícate tú mirando esa escena. Esos demonios hablando de ese ser humano a Jesús, diciéndole, ¿qué haces aquí? ¿Vienes a atormentarnos antes de tiempo? Y tú y yo como humanos no estamos viendo nada, no sabemos ni qué está pasando. Oye, te llevo a que te ubiques allí porque ese tipo de cosas ocurren a tu alrededor y del mío. Te dije que estas batallas son reales, se libran. ¿Cuántas cosas quizás están ocurriendo entre personas que te rodean y tú no oyes nada, tú no ves nada, pero están ocurriendo? Pero el mundo espiritual sí lo sabe. Dios es real y estas batallas son reales. Y Dios tenemos que entenderlo y a sus pies vivirlo. Y el mundo del espíritu sabe dónde está Cristo y le teme. Y por eso entonces dice, y alusión a Pablo, sabemos quién es. Obviamente, ¿por qué el verso hace una separación del conocimiento de Cristo y con relación a Pablo sabemos quién es? Bueno, porque Jesús es el que es, ¿entiendes? O sea, aquí no pueden compararlo en un nivel idéntico. Jesús es el que es. Ve en línea con lo que estamos diciendo. Todo es el nombre de Cristo. Todo a los pies de Jesucristo. Eres la fuente de toda autoridad. La fuente de la llave. La fuente de atar y desatar. La fuente de echar fuera, no importa el género que sea. Eres la fuente. Y aquí los demonios, conocemos quién es Cristo. Y Pablo sí sabemos quién es.
porque hay esa separación jerárquica espiritual, real, poderosa. ¿Y qué sigue diciendo el asunto? Pero vosotros, ¿quiénes sois? De verdad, ¿quiénes somos tú y yo? Y perdona, hacia dónde te voy a dar la pregunta. ¿Quiénes somos tú y yo ante los ojos de las huestes infernales? ¿Quiénes somos tú y yo ante los ojos de las huestes de la maldad? ¿Quiénes somos? Uno que tiene regocijo de decir, vivo en las filas del ejército de Jesús, pero no tenemos las herramientas y la capacidad en el sentido de que no hemos sabido reconocerlo y ejercitarla para el Señor porque no vivimos a sus pies de verdad. O somos hombres y mujeres que desde que te miran las huestes infernales tiemblan y no encuentran por dónde meterse en tu vida. Podrán, como ya vimos hace todas semanas atrás, podrán acecharte. Podrán meterse en el camino para tratar de atrasarte de los planes del Señor. Podrán maquinar todo lo que quieran. Pero meterse en tu ser, meterse en tu mente, meterse en tu corazón para dominar tu vida, jamás. Porque lo que está a tu alrededor es un ejército real, esto es de verdad. Es de verdad. No tiene que estar hablando de profecía ni de yo soñé. Mira, Dios muestra ese discernimiento de espíritu que ya te he dicho tantas veces. Lo que te mencioné hace más de un mes atrás, lo vi clarito. Podía sentarme a escribirlo y así lo describí. Vendrá. Si Dios habla, pues llegó. Y estos hombres, a consecuencia de aquella pregunta, la respuesta surge por hechos, no por palabras. ¿Quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Quiénes eran? Pues mira, somos humillados, unos desvergonzados, porque los desnudaron y se fueron heridos. Esto no es un asunto de juego, hermanos. Esto es un asunto muy serio. La experiencia de las administraciones por las vidas son asuntos muy serios. Si tú no eres encomendado y te doy con cariño y amor, dentro de esa creación que habló Jesús, edificaré mi iglesia. Su iglesia, no es mía. Si dentro de esa edificación tú no eres encomendado a funciones, ten cautela. Esto no es chiste. Si tú no estás seguro de que ¿verdad? Vives a los pies de Jesucristo, ten cuidado. Esto no es chiste. He visto cosas tristes en supuesto acto de liberaciones. Que el que vino a liberarse fue peor que el que va a ser liberado, como lo has visto aquí. Y se llevó para su casa cosas que después no sabe qué pasó y todo cambió y mi vida es un desastre, porque esto es muy serio. En el nombre de Jesús, si él es sujeto y sometido bajo su sangre, y el poder es maravilloso en él. Así que, amados hermanos, fíjate que tenemos que tener la cautela del manejo de vivencias, de textos, de funciones en medio de la guerra espiritual, entendiendo que cada cosa tiene su lugar, pero sobre todo cada cosa tiene su fundamento, que es Jesucristo. A sus pies tenemos que vivir sujetos siempre. La semana que viene, Dios mediante, vamos a comenzar a ubicarnos precisamente hacia dónde, hacia la recta final de esta batalla espiritual. Comenzó en el cielo, está aquí en la tierra, y vamos a ver en la tierra cómo se estructura según avanzan los días hacia los tiempos finales. A veces yo usaba una frase en el seminario: veremos los tiempos en que hasta la maldad se va a materializar. Es decir, cosas que quizás nuestros ojos naturales no ven, ya las verán aquí, en este cuerpo y alma humana, verán cosas que quizás no pensaron ver. Pues, imagínate, parte de la premisa de que mete al anticristo haciendo convocaciones para enfrentar a Jesucristo cuando venga. Eso no te dice que es parte de la guerra, es la misma guerra espiritual, ya concretándose según se avecina el tiempo final. Vamos a estar hablando de ello y cuáles son las realidades de los que en ese momento estén presentes como pueblo, como cristianos, y lo que les va a afectar, preparándonos. Así que recordemos que es importante, a la luz de la palabra, entender que esta guerra es de verdad, pero hermosamente es saber que Jesús es el vencedor y que a los pies de Jesucristo
Nada ni nadie podrá contigo a sus pies. Fuera de ahí, dele terror. Vamos a orar dando gracias al Señor por este tiempo y así lo hacemos, Jesús. Te encomiendo, Señor, a todo hermano que se encuentra en su hogar. Si hubiese alguien que aún no te ha conocido, te imploro que allí donde está, Jesús, toques a su puerta una vez más y Él te escuche y abra su corazón. Cuídalo, Jesús. Señor, que sea un día de victoria para Él, que sea una noche maravillosa para Él, y mañana cuando se levante es un día nuevo en ti, Jesús, como nueva criatura. Jesús, cuídalos a todos, te lo suplico en tu hermoso nombre, y que a tus pies vivamos en preparación cada día mayor para la realidad de esta batalla que estamos librando. Así lo suplicamos, Señor amado. Amén. Recordándoles que Dios mediante, mañana en la noche, nos reunimos allí en los atrios de la casa del Señor, en tiempo de postración, en tiempo de clamor, en tiempo de oración, en tiempo necesario ante su presencia, porque como estás viendo cuán importante, cuán vital realmente es vivir a sus pies, día a día, momento a momento. Así que te convoco, iglesia, date cita en los atrios de la casa del Señor para postrarnos, gemir, clamar, suplicar, que Él te va a escuchar. El viernes, nuestra juventud continúa adelante en fe, marchando, creyendo y esperando siempre bajo su dirección, sus instrucciones para seguir creciendo. El domingo, Dios mediante, a las 8 el primer culto, el segundo culto a las 5 de la tarde, allí en los atrios de la casa del Señor. En medio, a las 9 tenemos los discipulados, con nuestro hermano Edwin instruyendo a través de distintos recursos de apoyo. A las 11 de la mañana tenemos la clase bíblica de los caballeros y a la 1 la de las damas. Van a estar recibiendo poco a poco un documento que hemos titulado, o sea, estamos pidiendo que te expreses en términos de nuestros propósitos que estamos trabajando para poco a poco, paso a paso, ir utilizando las facilidades del templo en unas circunstancias definitivamente diseñadas. Y para ello queremos saber tu sentir. Ya muchos hermanos lo llenaron, lo completaron el domingo pasado en el mismo templo, en los atrios, y nos lo entregaron, pero vamos a estar haciendo llegar por estos medios, por estas plataformas, para que por favor lo contesten, nos lo remitas, para tener toda la información necesaria para que hemos de estar pronto implementando en el nombre del Señor. Dios te bendiga grandemente y hasta la semana que viene, si Dios lo permite, en cuanto a estos medios y en la casa del Señor. Tenemos unos el domingo, otros mañana, otros hoy, otros cuando el Señor siempre nos instruye, que ahí estamos. Dios los bendiga grande y poderosamente. Jesús, gracias por este tiempo.